Antes de comenzar la clase, si ustedes quieren saber más sobre el tema que nosotros estamos dando acerca de los dones del Espíritu con mucho más detalle, y usted dice, pastor, un libro que usted me recomiende, le recomiendo este libro. Este libro está en español, traducido, se llama Fuego Extraño. Es el libro lo escribe el pastor John MacArthur. Y a todos los que quieran tener con más detalle, precisión, cosas que quizás no toquemos en algunas de las clases que tengamos aquí acerca de los dones espirituales, y usted lo quiera tener como dice, pastor, yo quiero tener un libro de texto para profundizar más acerca de áreas que tú tocaste, que yo quiero, porque en una hora de cada clase, o en 3 horas que yo dé 3 clases por tema, hermano, no es mucho, casi nada. Así que si usted quiere profundizar más el contexto histórico del movimiento carismático, la semana que viene vamos a hablar un poquito acerca de esto, del trasfondo, de dónde viene la iglesia pentecostal, cómo surge el movimiento carismático y todo su sistema. La semana que viene hablaremos un poco más de esto. Hoy les dije un poquito acerca de lo que fue el 1901, por medio de esta mujer, Agni Ozen, perdón, ¿Cómo se llama? el libro se llama Fuego Extraño. Fuego Extraño. Les recomiendo este libro, cómpreselo si quiere tomar más, conocer más acerca de los dones del Espíritu y del movimiento carismático pentecostal y sus prácticas. Muchas de las prácticas que se dan ahí son bíblicas, no son bíblicas. Quiero saber más de eso, les recomiendo este libro. Excelente. Bueno, yo sé que ustedes tienen preguntas de la clase pasada y yo les voy a pedir, por favor, anótenlas, y a inicio de clase o a final de la clase que viene ustedes me las traen para nosotros poder contestar cada una de ellas de acuerdo al Señor nos permita. Vamos entonces a la clase de expiación limitada, sacrificio eficaz de Cristo. Hagamos un repaso en lo que nosotros hemos visto acerca de las clases pasadas. Podemos ver que la humanidad se divide en 2 grupos. De acuerdo a la última clase, la humanidad se divide en 2 grupos. Se divide en los elegidos y en los reprobados. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la clase pasada, aquellos que Dios ha llamado por gracia, ha salvado, envió a Jesús para morir por Judas. ¿Cristo habrá muerto por Judas? ¿Cristo habrá muerto por Hitler? Yo recuerdo, había un famoso cantante cristiano en Puerto Rico que él decía, Cristo murió por Shakira, Cristo murió por Hitler, Cristo murió por esto, Cristo murió, comenzaba a decir un montón de nombres por los que Cristo había muerto. Y yo dije, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Entonces, la fe y la obediencia de los elegidos es de donde proviene la obra de la salvación. La fe y la obediencia de los elegidos provienen de la cruz, que es la obra de la salvación nuestra por medio de la cruz. Mi fe no vino por mi voluntad, mi fe no vino por mi libre albedrío, mi fe vino, el poder que emana de la cruz de Cristo es lo que me da a mí la capacidad para yo poder tener fe. Entonces, aún el yo creer proviene de la obra de la cruz de Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos que un martillo es eficaz, nosotros estamos entendiendo que hace la función por el cual ese martillo fue diseñado. ¿Y para qué fue diseñado el martillo? Bueno, el martillo fue diseñado para clavar en medio de tablas o en medio de diferentes tipos de martillos que se diseñan, tabla o cemento. Entonces, si decimos que el martillo es eficaz, se entiende que cumple su trabajo. Un martillo eficaz cumple el trabajo por el cual se diseñó. Entonces, lógicamente, no podemos decir que una cosa es eficaz si no cumple el propósito por el cual Dios la diseñó. De igual forma, no podemos decir que el sacrificio de Cristo es un sacrificio eficaz si ese sacrificio no cumplió el propósito por el cual Dios lo diseñó. ¿Está conmigo? Entonces, lógicamente no podemos decir que una cosa es eficaz si no cumple ese propósito. Y si perecen algunos por los cuales Cristo murió, si hay gente por la cual Cristo murió que se pierden, entonces no podemos decir que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio eficaz, porque entonces el sacrificio de Cristo no cumplió el propósito por el cual Dios lo diseñó. En cambio, nosotros vemos que en la doctrina de Cristo, que con lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, Él murió con la intención de salvar a los suyos. No vemos que la doctrina de Cristo tenga la intención de salvar a toda la humanidad. A esa doctrina se le llama universalismo.
La doctrina que piensa que al final todos serán salvos. Entonces, que Cristo murió por todos y que todos, si Cristo murió por todos, entonces todos tienen que ser salvos. Esa es la lógica que tiene que ser. Porque si el sacrificio de Cristo fue eficaz, es para llevar a cabo salvación. Entonces se conoce como expiación universal. Hoy la doctrina que cree que todos cada uno van a ser salvos se conoce como universalismo. Expiación universal es la que piensa que Cristo murió por todos. Universalismo es la que piensa que todos serán salvos. Ahora, el sacrificio de Cristo contenía, escuche bien porque hay gente que dice, se conoce como, este es otro término que usted no conocía y que no vino en el examen primero, pero se conoce como, hasta a mí se me olvidó ahora. Bueno, ya me va a llegar el término. Entonces, el sacrificio de Cristo dice que contenía suficiente, que Cristo murió por todos, pero, ya me llegó, pero aplicó esa salvación solamente a algunos. Se llama amirladianos, los amirladianos o amirladianistas, que dicen que Cristo murió por todos, pero aplica el sacrificio de Cristo solamente a sus escogidos. Eso es lo que creen los amirladianos. Entonces, es decir, el sacrificio de Cristo, conforme a la virtud que tiene, es para todos, pero se aplica solamente a sus escogidos. Ahora, si el sacrificio de Cristo contenía suficiente virtud y poder para salvar al universo entero lleno de pecadores, pregunto, ¿es esto verdad o no? Sí. Escuche bien. Sí. El sacrificio de Cristo contiene la suficiente virtud y poder para salvar al universo entero lleno de pecadores. Sí. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es de infinito valor. La sangre de Cristo tiene el valor infinito para salvar al universo entero. Lo tiene. Incluso para salvar aún al diablo, a Satanás y a todos sus demonios, si eso hubiese sido el plan de Dios. Porque la sangre de Cristo tiene el suficiente poder, infinito poder, para salvar aún a los demonios, si ese hubiese sido el propósito, si esa hubiese sido la intención del Padre. Entonces la cruz no es limitada a su poder salvador. La cruz no es limitada a su poder salvador porque nosotros vemos que su poder salvador pudo haber abarcado, por causa de lo que tiene el poder de esa sangre, la salvación aún para todo el mundo y aún para los demonios. El asunto es, ¿fue eso lo que Dios hizo? No. Entonces, ¿podemos decir que el sacrificio de Cristo tiene suficiente virtud para salvar a todos? Sí. ¿Suficiente virtud aún para salvar a Satanás? Sí, pero no fue la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante en esta cuestión? Es importante porque se centra nuestra seguridad de la salvación. Entender lo que significó el sacrificio de Cristo, estamos hablando de lo que trae seguridad a nosotros como hijos suyos en la salvación. Porque si la salvación en parte depende de lo que el hombre contribuye, entonces nosotros no podemos sostener de ninguna manera nuestra seguridad eterna. Es imposible. Pero si la fe y la obediencia de los elegidos se atribuye a la voluntad humana y no a la eficacia de la cruz, entonces Cristo es un salvador a medias. ¿Por qué entonces la salvación de Cristo depende de la respuesta de los hombres? Entonces, no es un salvador completo, es decir, Cristo pudo haber fracasado su intento de salvar. Entonces, Él no es un salvador. Él es un hipotético salvador o un casi salvador. Porque si hay posibilidad de que ese plan falle, entonces es un casi salvador porque no es salvador completo. Entonces no merece toda la gloria en la salvación, sino que dirán en el día final, gloria a Cristo y gloria a los inteligentes que respondieron. ¿Será así? No, el Padre le dio. El Padre fue quien le da al Hijo aquello por el cual Cristo viene a morir, no al mundo entero, sino que el propósito Cristo lo cumple en su ministerio, porque no fue un intento a medias para salvar no fue un sálvese quien pueda. Ese no fue el sacrificio de Cristo, sálvese quien pueda, no. El sacrificio de Cristo fue un cometido en el cual Él cumple de forma total todo lo que el Padre le dio a hacer. Eso es un salvador completo. Lleva a cabo todo lo que el Padre le envió a hacer. Ahora, ¿por quiénes vino Cristo a morir? Yo sé que a veces nosotros decimos de forma cliché, Cristo murió por todos, sí, pero ¿qué significa ese todo? Cristo murió por el mundo, sí, pero ¿qué significa ese mundo? Porque tenemos que entender qué significa la obra de la muerte de Cristo.
como hemos dicho, si la fe y la obediencia, eso de los que no le dio el Padre. ¿Ok? ¿Qué más? Sino por los que me diste, porque tuyos son. Sino por lo que me diste, porque tuyos son. Entonces, había un cumplido, Jesús había cumplido con éxito la obra que el Padre le había dado a él. Y era venir a hacer lo que el Padre le envió a hacer, que era venir a morir por lo que el Padre le dio. Entonces, para salvar a quienes Cristo vino. Vamos a mirar conforme a lo que dice su palabra. Número 1, Jesucristo vino a morir, dice, y yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Lo que el Padre le dio. Las ovejas son las que el Padre le dio. ¿Y por quiénes Cristo vino a morir? ¿Por todos? ¿Por quiénes? Por sus ovejas, por aquello que el Padre le dio. Dice, a sus ovejas yo he venido para que tengan vida. Hablando en el versículo a sus ovejas, en el versículo 10. Versículo 11 de Juan capítulo 10 dice, el buen pastor da su vida por ¿quiénes? Por sus ovejas. Eso es lo que hace el buen pastor, da la vida por las ovejas. Él no vino a hacer una salvación hipotética, una posible salvación, a ver si sale. No, él vino a hacer lo que el Padre le dio, venir a dar su vida por las ovejas. Entonces, sus ovejas. Entonces notemos que Cristo nunca dice, yo vine para dar mi vida por las cabras. Jesús no vino a dar su vida por las cabras. Él vino a dar su vida, por sus ovejas. No por las ovejas y las cabras, sino por sus ovejas. Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis. Porque ellos no podían creer. Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mire bien esto. La fe es el resultado de ser oveja, no la causa. Entienda bien esto. Tú no te conviertes en oveja en el momento que crees, sino que tú crees por causa de que eres una oveja del Señor antes de la fundación del mundo. Por eso todos los que estamos aquí éramos la oveja perdida, en el cual el buen pastor vino a morir y a buscarla. Tú eras la oveja perdida. Entonces, aquellas ovejas, no quiere decir que todos nosotros éramos salvos antes de nacer, no. Nosotros estábamos condenados y bajo la ira de Dios, pero en el decreto del Padre, tú eras una oveja del Señor. Por eso no es bíblico que nosotros digamos, yo era un cabrito que me convertí en oveja. No, tú eras una oveja descarriada, aborrecedora del Padre, que aborrecías la santidad de Dios, que la ira de Dios estaba sobre ti, pero tú eras una oveja descarriada. Eras oveja del Señor desde antes de la fundación del mundo. Los cabritos siempre serán cabros. Es decir, los cabros nunca se volverán ovejas. De acuerdo a la Biblia, los cabros nunca se vuelven ovejas y las ovejas nunca se vuelven cabros. ¿Está bien? Entonces, la fe es un resultado de ser oveja. Tú crees por causa de que eres una oveja del Señor. Por eso el versículo dice, vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Entonces, Jesús nos enseña aquí que somos ovejas porque creemos. Eso no es lo que Jesús está enseñando aquí. Dice que creemos por lo contrario, porque somos ovejas. La fe es dada a las ovejas de Dios. Entonces, no es la fe que hace las ovejas. ¿Está bien? ¿Entendió la ecuación? Bueno. Así que no somos cabritos, aunque algunos los parezcamos, pero no. Si usted ha sido salvo, es una oveja del Señor. G.E. Packer dice, el poder salvífico de la cruz no depende de que la fe sea añadida a ella. El poder salvífico de la cruz no es que la fe sea añadida a ella, sino este poder salvífico es tal que la fe fluye de ella. La fe viene por la obra de la cruz. Lo que hizo Cristo en la cruz, de ahí viene mi fe. Por eso que nosotros podemos tener fe por la obra de Cristo. La fe viene de Él y de lo que esa obra en la cruz significaba. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué determina que algunos sean ovejas y otros no? ¿Su propia fe? ¿Su libre albedrío? ¿Qué es lo que determina que una persona sea oveja y otras no? La elección del Padre. El decreto del Padre, desde antes de la fundación del mundo. Miremos entonces, analicemos Juan capítulo 6, versículos 37, 45 y 65.
volvemos a enfatizar lo que dice Juan aquí, Cristo, en el Evangelio de Juan: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Otra vez, lo que el Padre me dé, viene a mí. Entonces, no mandó el Salvador para salvar a los que pudiera, sino solamente a los que el Padre le dio. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cómo vendrá? Miren lo que dice el versículo 44. El Padre... Lee ese versículo 44, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo que, no lo traere. Entonces no vendrán por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque no pueden. Estamos en una naturaleza muerta en delitos y pecados, pero el Padre lo trae a él. ¿Cómo pueden venir entonces? Porque el Padre lo trae. Versículo 39, ¿qué dice? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en Otra el día vez. postrero. Entendamos bien esto. Esta es la voluntad del Padre, que Él no pierda nada. Oye, ¿y por qué ninguno de los que Cristo murió se va a perder? Porque esa es la voluntad del Padre. Punto. La voluntad del Padre es que ninguno de los que Él le dé se va a perder. Entonces, Cristo indica el contenido de esa voluntad: que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Vuelvo a enfatizar: Cristo no ganó una salvación hipotética para creyentes hipotéticos. Es decir, no fue que Cristo fue a la cruz y dijo: yo voy a morir, pero yo no sé por quién voy a morir. Voy a morir por alguien que cree en mí. Esa no fue lo que nosotros vemos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, que representa el sacrificio de Cristo. Voy a hacer un intento, yo no tengo en mente, o sea, es una mera posibilidad de salvación para quien posiblemente crea. No, sino que es una salvación real para su propio pueblo escogido. No es una salvación a la suerte, no es una salvación a lo que el hombre pueda creer, porque el hombre no puede creer si no es por la voluntad de Dios, que lo trae para creer y le da vida en Cristo, como hemos visto en las clases pasadas. Entonces, para entender esto mejor, tenemos que entender la función de Cristo como sumo sacerdote. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento había un sacerdote que intercedía por el pueblo una vez al año y presentaba un sacrificio en el cual representaba a la familia por el cual el sacerdote intercede. Entonces, Cristo, la palabra de Dios nos dice que Cristo es el sumo sacerdote. Y en Juan capítulo 17 se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Jesús está a punto de ir a la cruz y como sumo sacerdote, Él va a interceder por aquellos que el Padre le dio para que Él viniera a morir. Así como el sacerdote del antiguo pacto, Él tomaba los nombres de las familias de las tribus y cuando lo presentaba, hablaba y decía los nombres de las personas por el cual Él estaba matando el cordero. De la misma forma, Cristo, teniendo potestad sobre todos, indica que la carnalidad humana no se puede resistir a la voluntad de Dios en Juan 17:2. Lea Juan, el versículo 2 de Juan 17. Juan 17 o 2. Juan 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Ok, Él tiene la potestad sobre toda carne para darle vida eterna a todo lo que Él le dio. Entonces, la frase clave, lo que me diste, ¿sabe cuántas veces se repite en el capítulo 17 de Juan? 7 veces. Lo que me diste, lo que me diste, lo que me diste. Versículo 4, Cristo cumple con la obra del Padre que Él le dio a algunos. Perdón, que el Padre le dio. Y algunos han preguntado, ¿por qué Cristo no salvó al mundo entero? ¿Por qué Cristo no lo salvó a todos? Si esa hubiera sido la obra que el Padre le encargó, esa es la obra que hubiese Él hecho. ¿Por qué Cristo no murió por todos? Porque esa no fue la obra que el Padre le dio. Si esa sido la obra que el Padre le dio, así lo hubiese hecho. Versículo 9, ¿qué dice? De Juan 17. Yo ruego por ellos. Esa es la oración sacerdotal. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Si Cristo vino a salvar al mundo entero, ¿por qué no oró por todos? ¿Por qué?
¿Por qué Cristo no dice, yo oro por todos y cada uno de los seres humanos que existen? ¿Por qué Cristo no oró así al Padre? Porque esa no fue la voluntad. Porque esa no era la voluntad del Padre. Eso sería una oración fuera de la voluntad del Padre. Yo ruego por los que me diste. Yo ruego por los tuyos, tus ovejas. No oró por todos. Se negó a orar por todo el mundo. Oró por los elegidos solamente. Pastor, pero ahí está hablando acerca nada más de los apóstoles, los 12. No, ahí está hablando acerca de todos, porque dice, ninguno de los que me diste, si nosotros leemos en ese contexto, vemos claramente que no está hablando de los apóstoles, está hablando de los que creerán después de los apóstoles también. Si usted lee ese contexto, ahí dice, y no solamente por ellos, sino por los que creerán después. O sea, está hablando por su pueblo, no está hablando por los 12 apóstoles. Entonces, ¿contesta el Padre las oraciones de Jesús? No hay ni una oración que el Padre le haya dado a Cristo que no se le haya contestado. Y si Jesús le está diciendo, yo ruego por ellos, Jesús, el Padre va a contestar la oración de Jesús. Entonces, vamos a ver un poquito para Juan 17, para cerrar el contexto y podamos ver que no estaba orando por los apóstoles. 17:6 dice de ahí. Juan 17, ¿qué dice? El 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ruego solamente por esto, sino por los que van a creer después de mí por la palabra de ellos. Está hablando por sus ovejas, todos los que creerán en su nombre, todos los elegidos a través de toda la historia. ¿Está bien? Ahora, seguimos. Pablo afirma sin ambigüedad alguna que es imposible que se pierda a alguien porque Cristo murió. ¿Por qué? Porque la cruz es eficaz. Es imposible que se pierda a alguien porque Cristo murió, porque la cruz es eficaz. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 32. El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo se está hablando acerca de la iglesia. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, vemos claramente, es imposible que se pierda a alguien porque en Cristo murió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso nos da seguridad. Si Cristo murió por ti, Cristo está intercediendo por ti y no hay demonio en el infierno y persona en la tierra que pueda acusar a aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Eso nos debe dar seguridad y ahí sí nos debemos volver pentecostal y decir amén. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que mi Padre, mi abogado está intercediendo delante de mi Padre, porque ese sacrificio fue perfecto. Entonces, el antiguo pacto, Dios no amó a todas las naciones. Vamos a ver un poquito el sacrificio del antiguo pacto, cómo se daba y cómo el sacerdote lo llevaba a cabo. Pregunto, ¿Dios amó a todas las naciones y las escogió a todas en el antiguo pacto? No, ¿A quién escogió? Israel. ¿Por qué? Porque era lo peor. No los escogía a vosotros por ser inteligentes, por ser buenos, por ser brillantes. No, tú eras lo peor, la escoria. En la sangre, en tu sangre te vine a recoger. Y no quiso hacer pacto con todas ellas. Entonces vemos claramente que Dios no escogió a todas las naciones. Dios no hizo pacto con todas las naciones. No sacrificó un cordero para que las naciones que tienen buena voluntad puedan entrar por su libre albedrío. Eso nosotros no lo vemos en el antiguo pacto. Él no sacrificó un cordero para que los que creen, para que los que tal vez sean buena gente vengan. Ese no fue el propósito de la palabra del Señor como un hilo conductor en la cual nosotros vemos revelándose cada vez más el propósito soberano de nuestro Dios en la salvación. Ahora, confirma Cristo que el pacto es para alguno o para todos. Ya nosotros vimos con lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros miremos lo que Cristo afirma y confirma del Antiguo Testamento a los que Él viene a morir. Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por todo el mundo en la faz de la tierra es derramada. ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor? Esta es la sangre del nuevo pacto que ¿por qué? Muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y son
muchos y muchos, porque Juan no pudo contar la multitud de millares que Cristo murió. Sino que no un grupito pequeñito, no, son millares de millares, pero no son todos. No es que toda la humanidad será salva al final por ese sacrificio. Así que por eso, dice el Señor, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los que van a recibir esto? Los llamados. Y está hablando Cristo específicamente acerca de ¿qué? De su muerte por la remisión de pecado que había bajo el primer pacto. Ahora los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Ahí dice claramente quiénes son los que van a recibir esa promesa de la salvación en el día final. Entonces volvemos a ver cómo Cristo vino a salvar y no a hacer al hombre salvable. Él vino a salvar, no a hacer al hombre salvable. Por ejemplo, dice, llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. No dice, y llamará su nombre Jesús porque Él intentará salvarlos. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Cristo vino a morir por su iglesia. Dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿A quién fue que Él vino a ganar con su sangre? A su iglesia. Él ganó con su propia sangre. A sus escogidos, los elegidos de Dios. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Dice su palabra que Él es mediador de un mejor y nuevo pacto, para que los llamados, como acabamos de leer, reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces ya hemos visto muchísimos versículos. Lo que el Padre me dio, lo que me diste. Lo que el Padre me dio, lo que me diste. Entonces, Cristo no es un salvador frustrado que está diciendo, wow, después que yo hice ese sacrificio, esta gente no me responde. Tengo el corazón roto porque esta gente no me responde. No, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es un salvador suficiente, que Él vino a morir y a llevar a cabo su plan, y todos aquellos por el cual Él murió serán salvos por su gracia. Entonces no se podía predicar que la cruz de Cristo es poderosa si el hombre y no Dios es quien la hace funcionar. La cruz de Cristo es poderosa, pero está limitada a la voluntad de los hombres, entonces no es poderosa. Un incrédulo inteligente, lo que pasa es que a veces nosotros decimos cosas y no pensamos ni lo que decimos. Pero un incrédulo que sea inteligente puede decir, ¿cómo Cristo murió para salvar a todos, pero que pocos serán salvos? Concluirá en un instante. Rápido va a decir. Entonces, yo no estoy oyendo un Salvador soberano. Yo no estoy oyendo un Salvador que va a llevar a cabo su plan. Si entonces pocos serán salvos, porque van a rechazar el plan de salvación. Entonces entendería que tal cruz no tiene poder en sí misma para convertir a nadie, perseverar a nadie y glorificar a nadie. Esa cruz no tiene poder. Vamos a entender esto mejor. Yo sé que con esto se le va a despejar lo nublado. ¿Qué fue lo que Cristo fue a hacer a la cruz? ¿Qué fue lo que Cristo fue a hacer a la cruz? La Biblia dice que Él fue nuestra propiciación. La palabra propiciación, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Quitar qué? La ira. Entonces, propiciación, eso viene en el examen de expiación limitada, quiere decir quitar la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, apaciguar la ira de Dios. Entonces, cuando predica en la cruz, nosotros vemos que Cristo en la cruz no dijo, casi terminé mi trabajo. Cristo en la cruz dijo, consumado es. Es decir, la salvación fue garantizada y segura para todos los creyentes. Consumado es significa una salvación completa, la cual tú no puedes contribuir nada porque es por gracia. Cristo en la cruz recibió toda la ira del Padre. ¿Qué es el Evangelio? Esto mismo. Cristo en la cruz va y recibe la ira de Dios por aquello por el cual Él vino a morir. Por eso Él dijo consumado, es decir, ya no le deben nada a la justicia de Dios. Yo vine a cumplir todo lo que el Padre por medio de su justicia demandaba.
Entonces la palabra propiciación significa que Cristo quitó la ira de Dios de aquellos por el cual Él vino a morir. Pregunto, si Cristo quitó la ira del Padre por todo el mundo, entonces ¿por qué hay personas que están en el infierno? Porque si Cristo es la propiciación de todo el mundo, entonces estamos diciendo que Cristo, si Cristo vino a recibir en la cruz la ira de todos los seres humanos, ¿por qué hay personas en el infierno? Porque el infierno no es otra cosa que la justicia de Dios derramada por medio de su ira. Entonces no podemos decir que entonces Cristo fue propiciación, es decir, quitó la ira de todos, porque si Cristo quitó la ira de todos, todos deberían ser salvos. Porque ¿cómo vamos a pagar doblemente nuestra? Cristo pagó la ira de Dios, pero yo también la estoy pagando en el infierno. No es posible. Entonces, pastor, ¿no se podría decir por decir como propiciación hacia todo el mundo temporalmente, pero con los escogidos para siempre o eternamente? No es posible, porque si recibió el castigo de ellos, ¿por qué lo va a recibir de forma temporal? Porque el infierno de ellos no es temporal, es un infierno eterno. Entonces no podemos decir Cristo la recibió de forma temporal, pero los demás pues no, porque si la recibió por ellos, la recibió porque la ira de Dios fue eterna. La ira del Padre, que es eterno, fue descargada sobre Jesucristo, que es eterno. ¿Está bien? También porque la deuda es eterna. También la deuda es eterna, no es una deuda temporal. Si Cristo fue a la cruz a pagar la deuda de Dios, del Padre, la deuda del Padre es eterna. No puede decir, yo pagué una parte de la deuda, pero te abono después, Padre, te abono después para los otros. No, Jesús no es como nosotros, que decimos, te doy un poquito ahora y otro después. No, o me pagan todo o no me lo pagan. El predicador es como que explicó eso, pero dijo eso que le pregunté, pues, y yo también me quedé así como, no. Yo también me quedé así como... ¿Qué es eso? Entonces nosotros vemos que lo mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Mira lo que dice Jesús aquí, no solamente por los nuestros, perdón Juan, sino por los del mundo entero. A ver, pastor, no solamente fue por los de ellos, sino por el mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, ¿cuál era la cosmovisión del pueblo judío? ¿Para quién venía el Mesías para ellos? Solo para Israel. Entonces, Juan está claramente diciendo, este cordero no es solo para Israel, este cordero es para el mundo entero. Este cordero es para los mexicanos, para los salvadoreños, para los puertorriqueños, para los egipcios, para todo el mundo. Eso no es un cordero solo para Israel, eso es lo que significa para el mundo entero. Entonces, el sacrificio de Cristo no apaciguó la ira de Dios hacia todo el mundo, porque de otro modo nadie sería condenado. Si Cristo apaciguó la ira de Dios sobre todo el mundo, nadie sería condenado. ¿Por qué? Porque la condenación no es otra cosa que la ira de Dios. Entonces ya vimos lo que significa propiciación, ¿verdad? Redención. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redención? Comprar a precio de... Comprar a precio, es decir, Cristo pagó el precio por nosotros. Eso es redención, es un término que se utilizaba para los compradores de esclavos, en el cual, es decir, ¿cuánto vale ese esclavo? Pues yo pago el precio por lo que hicieron con José. ¿Recuerda que fue vendido por sus hermanos? A José los redimió, es decir, pagó el precio los egipcios por él. Entonces, de igual forma, Cristo pagó el precio que nosotros necesitábamos para ser salvos. ¿Y cuál era ese precio? La justa ira de Dios. Cristo la paga en la cruz del Calvario. Entonces, dice su palabra, nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención, es decir, nos fuimos comprados. ¿Y cuál fue el precio que Él pagó? Su propia sangre por el perdón de pecado. Dice su palabra, porque ha sido comprado, eso es redención, a precio de sangre. 1 Corintios 7:23 dice, porque por precio fuisteis comprados. Es decir, Cristo fue a la cruz a pagar un precio, y no fue el precio de Satanás. Porque hay gente que piensa que Cristo fue a la cruz para pagarle a Satanás algo. No le debía nada a Satanás. Él vino a pagar la deuda a Dios, porque era el Dios juez justo que estaba airado contra el pecador. Entonces Cristo pagó ese precio por nosotros. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, si Cristo pagó el precio en la cruz, no es posible que alguien que vaya al infierno, supuestamente que Cristo murió por él, lo esté pagando otra vez.
No es posible. O lo pagó o no lo pagó. Expiación, la palabra expiar, es decir, cubrir, es lo que Cristo hizo con Adán cuando pecó. Recuerda que Adán pecó y se puso vestiduras de hojarasca, y Dios le hizo vestiduras de piel, es decir, cubrió su pecado. Pablo en Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Fue mi propiciación, fue mi redención y Él fue mi expiación. Entonces, si mi pecado fue cubierto por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, ¿cómo es posible que alguien que se le cubrió su pecado lo pague en el infierno? ¿Podemos estar claros hasta el momento? ¿Sí? ¿Tan claro? Entonces vamos a ir aclarando por la misma palabra del Señor. Dice su palabra: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, expiación. Él puso su vida para expiar, es decir, cubrir el pecado de los suyos por medio de Cristo Jesús. Verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, esa salvación por la cual Él vino a hacer va a ser prosperada, no va a fracasar. Va a ser una salvación prosperada, va a llevar a cabo el propósito por el cual Cristo la llevó y vino a hacerla. Entonces no mandó el Salvador para salvar a los que pudiera, sino solamente a los que el Padre le dio. Volvemos a enfatizarlo. Pablo afirma sin ambigüedad alguna que es imposible que se pierda a alguien por el cual Cristo murió. Ya lo hemos visto, por la cruz es el sacrificio eficaz, en el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ya eso lo hemos leído. Los beneficios del sacrificio de Cristo ya lo hemos visto. ¿Ok? Ok, ¿están claros hasta aquí? Redención, expiación, propiciación. Cristo la vino a hacer en la cruz del Calvario. No es posible que una gota de Cristo que cayó al suelo se pierda. Cada una de ellas llevaba el nombre por aquellos los cuales Cristo vino a morir. Cada una de ellas. No es posible no deje, como algunos nos dicen, no deje que la sangre de Jesús, y a veces nos volvemos poéticos, y hermano, no son bíblicas estas cosas. No deje que la sangre de Cristo caiga en vano a la cruz. Que la sangre que Cristo derramó en la cruz caiga en vano. No, nunca cae en vano. Nunca caerá en vano. Porque la palabra del Señor nos muestra que Él vino a hacer un sacrificio eficaz. Para que si todavía tenemos dudas de entender esta doctrina, pastor, ¿y cómo es eso de que Cristo no murió por todo? Bueno, si todavía lo que hemos mostrado hasta aquí no te convence por las Escrituras, nosotros podemos ver claramente, antes de que Cristo muriera en la cruz, antes de que Cristo viniera aquí y muriera en la cruz, ¿ya había gente en el infierno? Sí. Entonces claramente podemos ver desde ahí que Cristo no murió por todos. Porque si ya había gente en el infierno en el tiempo en que Cristo vino a morir, entonces ya vemos gente que nunca escuchó el Evangelio que se fue al infierno. Entonces Cristo no murió por todos. O sea, ya desde esa base, eso es base lógica y más las bases escriturales que les hemos mostrado hasta el momento. ¿Preguntas? Yo estoy confundido ahorita, quiero agarrar el hilo. Le dice que Cristo no murió por todos, pero Juan 3:18 dice el que cree en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya está condenado. Es decir, toda la humanidad está condenada. Sí, pero digo, porque yo estoy bien. Claro, el que en él cree. Ajá. Entonces nosotros hemos visto quiénes son los que creen. Los llamados. Lo que el Padre le dio. Dice, nadie puede venir a mí si que el Padre que me envió lo trajere. Entonces nadie puede creer si no es una obra del Espíritu Santo trayendo la fe para creer. Sí, pero mira lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar. ¿Por qué? Porque todos estamos condenados. Es decir, cuando Cristo vino al mundo, Cristo no dijo, los voy a condenar. ¿Por qué? Porque ya están toda la humanidad condenada. Todos estamos condenados, pero gracias a Dios y Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Sí? Ajá.
Porque ahorita que dijo usted en el principio de que Cristo no murió por Hitler, yo me quedé así. ¿Sí? Yo digo, Claro. Cristo murió por todo el mundo, pero no todo el mundo quiere recibir la salvación. Ok, pero ¿eso es lo que vemos en la Biblia? No. Tenemos que ver qué es lo que vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque si decimos que, aquí está el punto, si decimos que Cristo murió por Judas, estamos diciendo que Judas está en el infierno ahora mismo y Cristo murió por él. Es decir, Cristo pagó la ira de Dios por él, Cristo pagó el precio, la redención por él, Cristo pagó la expiación, es decir, cubrió el pecado de Judas. Entonces decimos, es injusto que Judas esté en el infierno. Pero Dios lo hizo que fuera así, porque fue el hijo de perdición. Entonces, ¿murió Cristo por Judas, sí o no? Es que está bien duro para meterse ahí, porque sabemos que Dios Entonces, ahí está el punto. Pero si dice que de tal manera murió el mundo. Ahí vamos a entrar, ahí vamos a ver lo que significa mundo. Mundo no quiere decir cada persona, la palabra mundo quiere decir cosmos. Es decir, murió porque Nicodemo era judío. Sí. Entonces Nicodemo igualmente pensaba, como líder de los fariseos, que es el capítulo 13 en el contexto, que el sacrificio del Mesías, el Cordero, iba a venir solo para Israel. Entonces, cuando entendemos que Cristo no venía solo para Israel, Él venía para todo el mundo. Entonces, Cristo es el Salvador del mundo. Salvador del mundo, es decir, cosmos, gente de toda lengua, tribu y nación. Pero eso no quiere decir cada individuo. Porque si Cristo es el Salvador de cada individuo y Cristo murió en la cruz por cada individuo tiene que ser salvo. No, yo digo que todo aquel es salvo, todo aquel que lo recibe. Porque yo puedo matar un cabrito. Todos están invitados. Entonces, pero dice uno, yo no quiero. Entonces, el cabrito yo lo maté para tu, si tú no quieres, no lo comas. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, Cristo fue a la cruz. Dame un segundo. Desde ese punto de vista, Cristo fue a la cruz para morir por nadie. Para decir, aquí está el Cordero y coman lo que quieran. Porque si fue así, que Cristo fue a la cruz, aquí está el Cordero y coman lo que quieran, la Biblia dice que no hay quien quiera. No hay quien pueda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos y se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno ni tan siquiera uno. Entonces, no hay posibilidad entonces que esa salvación se llevara a cabo. Gracias. Entonces, ahí es donde entra la gracia de Dios, en la cual nosotros vemos que Él es el que da vida a los muertos. Cuando nosotros no le buscábamos. Entonces, es una obra del Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas para traer vida. Porque si no, entonces decimos que el sacrificio es un sacrificio hipotético. Es decir, Cristo vino a morir a saber por quiénes. Cristo murió por todos, pero no todos quieren agarrar esa. Pero aquí está el punto. Si no entendemos lo que significa el sacrificio de Cristo, no vamos a entender lo que es decir murió por todo. Por ejemplo, si yo no entiendo que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio en el cual Él vino a comprar en la cruz la ira de Dios. Entonces, si Cristo recibió la ira de Dios y quitó la ira de Dios por gente que está en el infierno, ¿cómo es posible que la quitó, la pagó y todavía alguien en el infierno la esté pagando? Por ejemplo, que yo tengo una deuda y la deuda estoy en el tribunal. Alguien dice, pagué la deuda del pastor Luis, ¿verdad? Quité la deuda del pastor Luis y ahora yo voy delante del juez y le digo, el juez me dice, eres culpable y tienes que pagar la deuda, pero si alguien pagó mi deuda, ¿cómo es posible que yo la tenga que pagar otra vez? Entonces, si Jesús vino a pagar la deuda, yo sé que es una doctrina que es a veces difícil de entender, es una doctrina que tal vez no nos la has enseñado, es una doctrina que es muy, yo diría, la más difícil de tragar, porque nuestra naturaleza a veces no lo entiende, pero si vamos a lo que la realidad nos muestra la Escritura, tenemos que sujetarnos a lo que nos dice la Escritura. Y si yo entiendo que la obra de Cristo es una obra en la cual Él vino a hacer eficazmente el propósito del Padre, entonces nosotros vemos claramente que no puede ser posible que alguien por el cual Cristo pagó la deuda, alguien que Cristo quitó la ira, alguien que Cristo expió y cubrió, pueda todavía estar en el infierno por la eternidad. Entonces vamos a seguir la clase y después vamos a seguir, ¿está bien? Porque todavía nos queda unos minutos más y bueno, esta clase no va a terminar aquí, vamos a tener una segunda parte. Pastor, es que tú habías preguntado duda, pero se hizo más largo, ¿no? Sí, en Lucas 9:55 dice, entonces volviéndose, Él le reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo, en el 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Claro, Él no vino a perder las almas porque ya las almas estaban perdidas.
Él vino para salvar a aquellos que el Padre le dio. Entonces, aquí, ¿qué almas son? Si nos vamos a la palabra del Señor, nosotros vemos que esas almas dice, las que tú me diste, Padre. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no le fuere dado del Padre. Entonces dice, todo lo que el Padre me dio, ninguno yo voy a perder. Entonces, esas almas tienen un contexto que nosotros no podemos perder de vista en la Escritura. Lo que pasa es que el hermano Ricardo está viendo literalmente la palabra todos como todos. Claro, y vamos a ver más adelante eso en las próximas clases. Vamos a ver qué significa la palabra todo en la Biblia en el contexto de cada una de ellas. Y yo sé que es una doctrina que poco a poco vamos a ir mirando y yo sé que es difícil verlo conforme a la luz de la Escritura. Así que tranquilo, Ricardo, ¿está bien? Entonces, el pacto de gracia es un pacto general de la Biblia. Entonces, imagínese estar de pie, imagínese eso. Imagínese estar de pie frente a una casa con un plano arquitectónico en la mano. Y estás ahí, dice, y la casa es bonita, la estructura es lógica, todo es funcional y normal. Pero la casa no corresponde con el plano. Es decir, yo tengo todo este plano y cuando yo miro la casa, este plano no me corresponde con mi casa. Sígame aquí. Entonces, las ventanas son diferentes, las puertas están en el otro lado. Es obvio que es un plano de otra casa, ¿verdad que sí? Dice, esto no me cuadra aquí. Pues de la misma forma, supongamos que la redención bíblica fuera como la siguiente. Dios quiso salvar a todos, mandó a Cristo a morir en la cruz por ellos. Esto creó un pacto de gracia para todos los que quieran entrar por su libre albedrío, como lo que acabamos de hablar ahora, que lo que trae el hermano y lo que hemos creído tal vez nosotros por muchos años, que crea un pacto de gracia para que todos los que quieran entrar por su libre albedrío entren. Entonces, al creer, entran al pacto donde tienen la salvación garantizada, a condición de que sigan contribuyendo con su buena voluntad de obediencia evangélica. ¿Es así la redención bíblica? No es así, no vemos la redención bíblica, sino nosotros vemos que al existir la posibilidad, debemos leer en el Antiguo Testamento lo siguiente. Dios, como ya hemos visto, Dios amó a todas las naciones y quiso hacer pacto con todas ellas. No. Sacrificó un cordero para todas las naciones y tiene voluntad, para todas las naciones que tiene buena voluntad puedan entrar por su libre albedrío. No. Entonces, no lo vemos así. En el Antiguo Testamento no vemos que el sacerdote presentaba un sacrificio y decía, yo oro por Faraón. Aquí está el sacrificio de Faraón. Acepta como propiciación de sus pecados y expiación la vida de Faraón. No. El sacerdote no intercedía por las demás naciones. El sacerdote no intercedía por Faraón. Entonces, de la misma forma, no podemos decir o pensar que un sacrificio del cordero era para que las naciones que tengan buena o libre voluntad, o las personas que tengan buena o libre voluntad, puedan entrar por su libre albedrío. No es posible. Entonces, mandó profetas por todo el mundo entero, pregunto, a salvar a los romanos, a los chinos, a los aztecas. ¿Dios le envió profetas a los aztecas? No. Algunos dicen que a Juan Diego, pero no fue. Entonces, ¿Dios le mandó profetas a los chinos? ¿Dios le mandó profetas a los romanos? No. Entonces, invitándolos a entrar al pacto, pero el único pueblo que quiso entrar, porque era un pueblito amable, generoso, lindo y bien obediente, eran los judíos. No fue así. Este pueblito sí quiso, pero los demás profetas no quisieron. Entonces, ¿es este plan de redención que vimos tipificado en el Antiguo Testamento? No. ¿Qué leemos realmente en el Antiguo Testamento? Vemos que todas las naciones estaban perdidas en idolatría y en depravación. Todas las naciones. Sin embargo, Dios escogió a un pueblo por pura gracia, conforme a la elección soberana de Él. Todos los pueblos estaban perdidos. ¿Y por qué no escogió Dios a todos los pueblos? ¿Por qué no escogió a Puerto Rico? ¿Por qué no escogió a los demás? ¿Por qué se fueron los indios taínos al infierno sin conocer el Evangelio? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Los indios taínos que no escucharon a Cristo, ¿están en el purgatorio? No. Todo aquel que no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo está en el infierno antes de que Cristo viniera a morir. Entonces nosotros veamos esto desde el principio. Aún indígenas están en el infierno antes que Cristo viniera a morir. Cristo vino a morir. ¿Cristo murió también por los indígenas que se perdieron? No. Ya estaba en el infierno. Ya estaba en el infierno. Entonces nosotros vemos claramente lo que esto representa.
Y pastor, ¿y por qué no lo hizo así? Pregunto, ¿Cristo tenía que haber venido a morir por ti? No. ¿Cristo murió por los ángeles que pecaron? No. ¿Tenía que haberlo hecho? No. Eso cuando entendemos esto, doblamos nuestra rodilla y decimos, Señor, tú eres soberano. Gracias por salvarme, Señor. Gracias por salvarme. Yo no merecía tu salvación. Yo no merecía que tú vinieras a morir por mí, porque habían millares de millares que nunca escucharon tu evangelio. Yo pude haber nacido en el tiempo de los indígenas y no haber escuchado el evangelio y haber estado en el infierno en el día de hoy. Y Dios seguiría siendo justo. Cuando entendemos esto nos debe doblar nuestro corazón. Esto debe doblar nuestro entendimiento de lo que significa la obra del evangelio en nuestras vidas. Vemos que todas las naciones estaban perdidas en idolatría, en depravación, y Dios nos quiso salvar por pura gracia. Lo hizo por gracia, no por causa de méritos, no por causa de obediencia prevista en los judíos cuando los escogió a ellos. Dios hizo pacto con ellos, hizo un pacto. Para ratificar ese pacto, instituyó el sacrificio del cordero. Anteriormente tenía que morir un cordero, y ese sacrificio servía solamente para ellos, no para ninguna otra nación. Y por medio de ese sacrificio, Dios hace aceptable a su pueblo elegido. No es un método o un ritual en obediencia que Dios le dio al pueblo judío, no se lo dio a ningún otro pueblo. Los otros pueblos no tenían cordero. Entonces, por este esquema de arriba, nosotros podemos deducir la clase de redención que se va a encontrar ahora en el Nuevo Testamento. Dios tiene un pueblo elegido por gracia, sin méritos previos de ello. Dios hizo un pacto con ese pueblo elegido, mandó a Cristo para confirmar ese pacto con el sacrificio de sí mismo, y por medio de ese sacrificio, Dios salva a su pueblo elegido. Esa es la obra de salvación. ¿Cuál de estos dos? Con esto ya cierro. Ya esta es la última slide. ¿Cuál de estos dos, y que nos queda más clase de esta clase, así que nos queda la parte 2, cuál de estos dos esquemas es bíblico? Notemos el orden de eventos. Primero, Dios eligió un pueblo en el Antiguo Testamento para sí. Luego hizo un pacto eterno con ese pueblo. Y finalmente proveyó un sacrificio para confirmar el pacto y santificar a esto. De la igual forma, si el sacrificio sirvió para confirmar un pacto con sus elegidos y santificarlo, entonces el sacrificio no es universal, sino particular. Es un sacrificio específico para ese pueblo en particular. Entonces, eso es lo que vemos, ese patrón vemos en el Nuevo Testamento. Elección, pacto y sacrificio. Elección, pacto y sacrificio. Esta es la redención bíblica. Cualquier otra cosa es salirse de la Biblia. Cualquier otra cosa es salirse de la Escritura, porque no vamos a encontrar fuera de las Escrituras que no sea elección, pacto y sacrificio. Desde el antiguo pacto y hasta el nuevo pacto siempre fue lo mismo. Dios escogió un pueblo, le dio pacto hizo pacto con ese pueblo y le envió un sacrificio a ese pueblo. Preguntas, yo sé que hay muchas, pero todavía queda otra clase más, y tal vez, quién sabe, otra clase más. Y vamos a ver en el contexto, en la próxima clase, lo que significa la palabra mundo, lo que significa la palabra todo, en el contexto de los versículos que aquí lo muestran. Así que venga la próxima clase, no se me asuste y se me vaya. Así que venga, escuche la palabra del Señor y verifiquemos todo lo que nosotros hemos visto aquí a la luz de la sola Escritura. La única palabra en la cual nosotros sostenemos nuestra fe. No es lo que me dijo un hombre, no es lo que me dijo un sacerdote, no es lo que me dijo un pastor. Es lo que dice la palabra del Señor, y la sola palabra del Señor, conforme a nuestra salvación, fe y conducta. Así que voy a dejar espacio para 3 preguntas relacionadas al tema, que no tenga que ver con la palabra mundo y todo, porque ya lo vamos a ver en la próxima clase. Preguntas acerca de este tema, ya nos vamos. Uzi. ¿Cómo explicamos Juan 1 que dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Ahí está hablando del pueblo judío. Es físico, ¿verdad? Claro, el pueblo judío es físico, porque ellos esperaban ese Mesías, lo suyo, del pacto inicial del pueblo de Dios. ¿Perdón? Ahí se habla a todo pueblo y nación. Dice más. Exacto, más a los que creen les es dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Yo creo que para entender este tema es
tener la base de la depravación total, porque si no entendemos la depravación total, se nos va a hacer, entre comillas, Claro. injusto ¿No estaba aquí? que Dios escoja o no ¿La escoja. primera clase no estaba? Sí, es la segunda vez que viene. Entonces es un hilo conductor donde vimos la condición del hombre primero, cómo nace, la incapacidad del hombre, cómo Dios escoge desde antes de la fundación del mundo. Entonces estamos viendo ahora la parte de cómo Cristo viene a morir por aquellos que escogió en el pacto eterno. Entonces, la base de entender la depravación total es importante, porque cuando entendemos que el hombre está muerto y que el hombre es incapacitado de poder venir a Dios sin la obra del Espíritu. Eso yo lo creo, porque yo estaba hablando con el trabajo. Dice, porque a mí, yo vengo de un mundo bajo, perverso, porque a mí me dio la oportunidad de arrepentirme y recibirlo como Señor y Salvador y servirle. Y con el niño que yo me juntaba, porque a él no le dio la oportunidad, siendo él un niño y crecimos juntos. Dice, porque yo siendo mucho más perverso que él, saliendo de la discordia de la vida, porque Dios me da la oportunidad. Amén. Ahí está la lección, brother. Ahí está la lección. A unos sí, a todos. Está cerca, Ricardo. Sigue llegando a las clases. Tienes que ver. Sigue llegando a las clases. Interesante. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿Pregunta? ¿Por qué le dicen yo-yo al yo-yo? ¿No hay preguntas? Aprovechemos este tiempo. Si no, nos vamos. No, ya no hay. Ya no hay. Uzi. Nada más la referencia de Romanos 6 para el bautismo, ahí se refiere al bautismo espiritual, ¿verdad? ¿Dónde? Romanos capítulo 6, donde dice, Romanos 6, 3, De la expiación limitada. Pero No, ese es de dispensacionalista. Romanos es del Espíritu. Ya cambiamos de clase ya. del Espíritu. Es la primera clase. Ya se pasó. Ajá, dale. No, usted siempre dice, traigan sus preguntas para la Pero esta vez dije, estamos tarde y vamos a las preguntas. A mano. Vamos a la otra, ¿no? Dale. No, tráelo. Dice, porque somos sepultados, o dice antes, dice, porque, dice, no sabéis que todos los que han sido o hemos sido bautizados en Cristo, Jesús hemos sido bautizados en su muerte.